Buenos días, mi nombre es Cruz Rodríguez Ricardo Rafael, estudiante del Instituto Tecnológico de Veracruz, y el día de hoy vamos a ver dos métodos que sirven para simplificar diagramas de bloques, em, en tanto por álgebra de bloques como a través de la regla de Mason. Entonces, comencemos, ¿no? Primeramente, este es mi diagrama de bloques, el que está viendo aquí en pantalla. Es un diagrama de bloques que simula un sistema, que en este caso tiene varias topologías. En este caso, como vemos, tiene aquí dos bloques en paralelo, tiene retroalimentaciones, claramente va a tener elementos que se encuentran en serie o en cascada, y a continuación vamos a ver cómo existen también movimientos permitidos para simplificar esta función y obtener una función de transferencia. Entonces el primer paso que tenemos que hacer es simplemente asignar nombres a las plantas y a las retroalimentaciones para que al momento de operarlo no sea tan complicado. En este caso a las plantas G1 y en la retroalimentación H1. En este caso vemos un síntoma para aplicar un movimiento permitido, que en este caso es cuando tenemos dos bloques detrás de una unión suma-resta. En este caso, como están el mismo bloque se encuentra antes de las dos ramas que conectan en una unión suma, una forma de simplificar esto es simplemente pasando ese bloque delante de esa unión suma. Como se observa aquí, tenemos este caso, se observan los bloques de color azul, vamos a hacer pasarlo después y ahora simplemente lo vamos a colocar una vez en lugar de tenerlo dos veces, y por lo tanto vamos a hacer más sencillo el proceso. Hacemos esto, como vemos ya se encuentra aquí un solo bloque en lugar de dos, y ahora tenemos otros dos síntomas, otras topologías. La primera es los dos bloques que están aquí, las dos plantas que se encuentran en paralelo, que para paralelo tenemos aquí una regla que nos dice que una forma de simplificar esto es simplemente sumando las dos, en este caso aquí son retroalimentaciones, pero pueden ser las dos plantas que convergen en una unión suma-resta, o en este caso la suma-suma, pero en este caso suma-resta. Y por otra parte tenemos una retroalimentación. ¿Cómo operamos esto? Bueno, aquí se nos dice que cuando tenemos una retroalimentación, la forma de simplificarlo, claramente la argumentación del por qué se hace así es un poquito más larga, pero la regla nos dice que podemos simplemente colocar la planta dividida sobre 1 más menos, según la retroalimentación, esa misma planta multiplicada por la señal de retroalimentación. Entonces aquí tenemos G2, nos quedaría, bueno, en este caso es menos, entonces sería G2 sobre 1 menos G2 por H1, porque H1 es la señal de retroalimentación. Y nos va a quedar así, G2 sobre 1, en este caso como el signo que está aquí para el signo que vamos a colocar en el bloque ya simplificado va a ser el inverso al que tengamos de entrada aquí en la unión suma-resta. En este caso, como es una entrada negativa, aquí se va a colocar un signo positivo, como se observa aquí. Entonces nos va a quedar así, G2 sobre 1 más G2H1, que es la retroalimentación, y en este caso, como es G3 y aquí entra G4 pero entra negativo, pues hay que respetar su signo, va a quedar G3 menos G4, y ahora tenemos tres plantas en cascada. La forma más sencilla de operarlo es simplemente, vamos a ver cómo se observa aquí. Está en cascada, y para los bloques en cascada tenemos esta regla que nos dice que podemos, o esta identidad mejor dicho, que nos dice que podemos simplemente multiplicar los bloques. Entonces vamos a hacer eso. Multiplicamos los bloques, en este caso G1 por G2, y todo esto multiplicado por G3 menos G4 con un solo denominador común, ¿no? Ya por último, nos damos cuenta que tenemos aquí una señal de retroalimentación, así que nuevamente podemos aplicar esta identidad que nos dice que nuestro nuevo bloque va a ser igual a G, en este caso va a ser este bloque, sobre 1, y en este caso como la entrada es negativa, usamos el signo inverso, sería más este mismo bloque multiplicado por la señal de retroalimentación. Al no tener un bloque en la señal de retroalimentación, lo que vamos a hacer es tomarlo como si fuera un 1. Entonces sería este bloque sobre 1 más este mismo bloque, porque va a ser multiplicado por 1, por lo tanto va a quedar igual. Y nos queda de la siguiente manera. Ahora bien, queremos hacer una fracción mucho más sencilla, entonces vamos a operarlo. Como se observa en pantalla, aquí hacemos aplicamos algunas propiedades, algunas identidades, para hacer esto más sencillo. En este caso vamos a sumar 1 y a ese 1 le vamos a dar el mismo valor del denominador dividido sobre sí mismo, para que sea equivalente. Todo esto con el objetivo de sumar este denominador, y ahora sí poder simplificar y hacer esta fracción mucho más sencilla, ¿no? Ahora bien, ya que tenemos este nuevo bloque, pues tenemos valores para cada planta. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir esos valores, tanto para la planta 1, 2, 3, 4 y para la retroalimentación HDS, ¿no? Aquí se observa mejor. Tenemos esta función de transferencia que, en función de variables, donde le asignamos un valor a cada variable. Sustituimos como se observa aquí, estoy señalando con mi cursor, y bueno, vamos a operar nuevamente matemáticamente para hacer esto mucho más sencillo. Se observa cada uno de los pasos que seguimos, y todo esto ¿con qué objetivo? Con el objetivo de obtener en tanto el numerador como el denominador, vale la redundancia, un denominador común, para ahora sí poder simplificarlos y obtener nuestra función final de transferencia. ¿Okay? Así que esta es nuestra función de transferencia. En teoría, esta función de transferencia y este diagrama de bloques, que es el que teníamos al inicio del video, deberían ser iguales, y eso lo vamos a comprobar a través de MATLAB. ¿Okay? Así que bien, entonces lo que vamos a hacer es pasar al apartado de MATLAB. Aquí tenemos abierto un programa. Aquí tenemos nuestro diagrama de bloques. Tenemos, como se dieron cuenta, la función de transferencia. Si se puede ver aquí, tenemos la función de transferencia.
y el diagrama original, y aquí tenemos prácticamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, no hay mucho que decir aquí. Aquí está el diagrama de la función de transferencia, y aquí tenemos una bifurcación para, dividir, para que la señal entre a los dos sistemas. Y lo que vamos a hacer es correr el programa. En este caso, yo ya lo estoy corriendo, entonces la gráfica ya me la hizo y la voy a mostrar en pantalla. Ahí está. En este momento se está viendo lo que es la gráfica, ¿ok? Así que esto es esta es la gráfica que grafica el comportamiento de tanto de la función de transferencia en la parte superior como del diagrama de bloques en la parte inferior, y se observa que efectivamente ambas que el sistema responde de igual forma en ambos casos. ¿Ok? En este caso empieza en cero, ¿ok? Parte de cero, y vemos cómo decrece la función hasta y llega a 250 en un tiempo 10, lo mismo que se observa en la parte de acá. ¿Qué podemos concluir de esto? Que la simplificación de nuestro diagrama de bloques fue realizada con éxito a través del álgebra de bloques, ¿ok? Ya que la respuesta de ambos sistemas es la misma para una misma señal, y obviamente la función de transferencia nos muestra un camino mucho más corto, mucho más claramente simplificado, que es lo que acabamos de hacer, en lugar cosa que pues no se aprecia en el segundo en el diagrama original, ya que es más complejo, es más largo, incluye más bloques, y bueno, esa es la conclusión. Ahora bien, eh, esto relacionado con MATLAB, ¿no? Continuando con lo que es la simplificación del diagrama de bloques que habíamos escogido con respecto al diagrama de bloques de la función de transferencia, la simplificación de uno a otro, como se ve aquí, ya lo hemos realizado con lo que es el álgebra de bloques. En ese caso, pues esta sería la solución, como se puede apreciar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es realizar la simplificación del diagrama de bloques de dicho problema inicial utilizando lo que es la regla de Mason. Bueno, ¿cuáles son los primeros pasos que se debe realizar para la simplificación de un diagrama de bloques utilizando la regla de Mason? Primero es identificar nuestras señales. En este caso tenemos en total 4 señales, sin incluir lo que es nuestra señal de entrada. En este caso sería X4, X3, X2, X1. Y pues evidentemente nuestra señal de entrada, RDS, y nuestras señales salidas, que sería CDS. Lo aplicamos en un diagrama de flujo, en este caso aquí, con los circulitos, como se puede apreciar, los dibujamos. De ahí, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es identificar cuáles son nuestras plantas. En este caso, nuestras plantas son los cuadrados que se pueden observar en nuestro diagrama original, que son los valores de 1 sobre S cuadrada, 50 sobre S más 1, S, 2S y el valor de 2. Que lo que hacemos, la señalizamos mediante una flecha a través de la cual señal pasa y el valor que tiene. En este caso, aquí se pueden observar ya las plantas aplicadas como las flechitas, y los valores que no tengan ningún cuadrado se van a utilizar como valor unitario. En este caso, si se dan cuenta, tenemos una retroalimentación que pasa por X4 y regresa hasta X1. En este caso, debido a que no tiene ninguna planta, se considera como valor unitario, y al haber aquí un sumador en el cual la señal tendrá como negativo, el valor unitario se pone de forma negativa. En este caso sería -1. De lo contrario, como se puede observar, de la señal de entrada RDS a la señal X1DS, tenemos lo que es una planta. En este caso, igual, como no tiene ningún cuadrito, se considera como valor unitario, que sería un 1. Ya teniendo todo nuestro diagrama de flujo para poder realizar la utilización de la regla de Mason, lo que se hace para simplificar nuestras matemáticas a la hora de realizarlo es utilizar, o más que nada, llamar a nuestras plantas por valores más sencillos. En este caso sería G1DS, G2DS, G3DS y G4DS para las plantas, y bueno, y G5DS para las plantas normales, en serie, podríamos decirlo así, y bueno, serie en paralelo, podríamos decirlo así. Y para las plantas que no incluyan a esto, sería pues H1DS, que en este caso sería nuestra retroalimentación H1DS, y esa retroalimentación H2DS. Posterior a la identificación de dichas plantas con esos nombres, lo que vamos a hacer es identificar los valores de ganancia de mallas y de ganancia de mallas que no se tocan. La ganancia de mallas, aquí como se puede observar en la definición, es el producto de ganancia de rama, es el producto de ganancia de rama encontrada al recorrer una trayectoria que empieza en un nodo y termina en el mismo nodo sin pasar por ningún otro nodo más de una vez y siguiendo la dirección de flujo de señal. Eso quiere decir, por ejemplo, en este caso tenemos 3 ganancias de mallas. Como se había dicho, pues tiene que pasar de un nodo, pasar a otro nodo y regresar al mismo nodo original sin que pase por uno varias veces. En este caso tenemos en total 3 ganancias de mallas. Como se puede observar, la primera sería lo que es esta parte de color verde, lo que es la ganancia de malla de G2H1DS. Posteriormente tenemos lo que es la ganancia de malla de la parte rosada, la parte rosada, que sería G1, G2, G3 y H2DS. Y por último sería lo que es la parte azul, que sería G1, G2, G4 y H2DS. Algo a destacar en este caso es debido a que las señales cuando van de izquierda a derecha se toman como positivo y cuando van de derecha a izquierda se toman negativo. Por eso es que hay valores negativos, debido a que se regresa la señal como retroalimentación y aquí sería negativo.
y en este caso, igual sería el G4 sería negativo y el H2 sería negativo. Por lo tanto, a la hora de realizar nuestro procedimiento matemático, se debe también de recordar que debido a que al ser en serie, se multiplican. Al realizar la multiplicación y debido a que los valores son negativos, pues al fin y al cabo se multiplican y quedan con un valor negativo las primeras dos y un valor positivo la última, la tercera, debido a que a negativo y negativo, pues al final se vuelve un positivo. Al final se vuelve un positivo, ok. Continuando con lo que es la ganancia de trayectoria directa. Como dice aquí, la definición es el producto de ganancias reencontradas al recorrer una trayectoria del nodo de entrada al nodo de salida de gráfico del flujo de señal, en la dirección del flujo de señales. Es decir, encontrar un recorrido que pase desde la entrada hasta la salida. En este caso, como se puede observar, tenemos dos recorridos. T1 corresponde a nuestro recorrido eh, con lo que es la línea roja, que pasa de G5, G1, G2 y G3. Y el segundo sería el T2 sería lo que es la ganancia de trayectoria directa, que como se puede observar es la parte amarilla, que en vez de pasar por G3, pasa por G4 y como habíamos visto es negativa, por lo tanto el valor aquí es negativo y en vez de multiplicar por G3, multiplica por G4. Posteriormente hay que identificar lo que es las mallas que no tocan y la ganancia de mallas que no tocan. En ese caso, las mallas que no tocan son los lazos que no tienen nodos en común y pues la ganancia de mallas que no tocan es el producto de ganancia de mallas a partir de las cuales, a partir de las que no se tocan todas a la vez dos mallas dobles, mallas triples, mallas cuádruples. Es decir, que si tenemos aquí una malla y tenemos aquí otra malla, si tienen un nodo en común, no se toma como una ganancia de mallas que no se tocan. En este caso, como podemos observar en nuestro diagrama de flujo, debido a que todas pasan por al menos una vez en un nodo que se utilizan en las dos trayectorias, se considera por lo tanto, que no hay mallas dobles, triples o incluso cuádruples. Posteriormente, ya identificado esos tres factores importantes, se tiene que realizar lo que es la función de transferencia utilizando la relación de Mason. En este caso, para realizar eso, se realiza la siguiente fórmula que tenemos aquí, donde dichos valores que se consideran de esta fórmula, pues como se ve en este caso, son los siguientes. K, pues sería el número de trayectorias directas. TK es la késima ganancia de trayectorias directas. La delta es el cofactor, que sería uno menos la ganancia de mallas triples, la ganancia de mallas dobles y la ganancia de mallas cuádruples, triples, etcétera. Delta K es igual a delta menos la sumatoria de términos de ganancia de mallas en que delta, que tocan la késima trayectoria directa. En otras palabras, de delta K se forma al eliminar la ganancia de mallas que tocan késima trayectoria directas. Ahorita más adelante vamos a entender qué significa cada uno de esos. Teniendo esto, pues recordemos que primero que pues lo que es las mallas, la ganancia de mallas que no se tocan, habíamos dicho que nos tenemos, por lo tanto hay que tomar en cuenta que el cofactor vale 1. Y también tenemos que tomar en cuenta cuál es nuestra T1 y cuál es nuestra T2, que en este caso aquí podemos ver en dicha diapositiva. Ahora, teniendo todos estos valores, podemos realizar lo siguiente. Tenemos aquí nuestras fórmulas originales y podemos tomar en cuenta la siguiente fórmula. T1 delta 1 más T2 delta 2 sobre delta. Ya sabemos qué es lo que es delta y tenemos que conocer lo que es delta 1 y delta 2 mediante las siguientes fórmulas. Puesto que ya tenemos delta T1, tenemos T1 y T2. ¿Cómo calculamos delta 1 y delta 2? Bueno, pues como habíamos dicho, delta va a ser igual a 1 menos la ganancia de malla simple, doble, triple, cuádruple, etcétera. Debido a que, como habíamos dicho, no existen mallas que no se tocan, sería 1 menos pues todo este de 0, que por lo tanto al final el valor sería 1 tanto para delta 1 como para delta 2. Y en este caso, pues ya tenemos este valor. Delta, como lo sacamos? Al utilizar esto, pues tenemos que 1 va a ser igual a L1, que es la malla simple, menos pues las demás mallas, que en este caso pues no tenemos. Por lo tanto, sería 1 menos nuestra malla simple, que es aquí, que en este caso sería la malla que habíamos tomado al inicio, la ganancia de malla que sería esta. En este caso, pues sería este valor. Y lo que hacemos, pues al final es multiplicar. Una vez multiplicado, pues ya podemos sustituir los valores de T1, T2, delta 1, delta 2 y pues de delta, que en este caso pues sería de esta forma, y al factorizar y simplificar dicha expresión quedaría de esta forma. Una vez que terminado esto, una vez de realizar nuestra función de transferencia, podemos decir que la respuesta sería esta. Esta sería nuestra función de transferencia. Dicho de otro modo, nuestra función de transferencia, como habíamos dicho, al realizarla por la regla de Mason sería esta, y al convertirla en un diagrama de bloques, con álgebra de bloques, como se puede ver, es la misma que habíamos realizado mediante álgebra de bloques. Por lo tanto, podemos ver que efectivamente podemos simplificar lo que es un diagrama de bloques original a una función de transferencia, tanto por álgebra de bloques como por la regla de Mason. Y pues así obtener nuestro modelo, un modelo matemático ideal para poder graficarlo
en un programa matemático, ya sea Simulink, MATLAB, entre otros. Ya no hace falta simularlo en MATLAB, ya que es exactamente el mismo. Entonces, pues, básicamente, al ser los mismos, el proceso aplicado aquí va a ser el mismo y vamos a llegar a lo mismo, ¿no? Que es la misma función de transferencia, que como ya vimos en MATLAB, nos entrega este nos entrega este comportamiento. Eso sería todo por mi parte. Me despido y muchas gracias por su atención.